Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de Actualidad Nacional y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se llama violencia social. Así es, el ser humano desde que ha comenzado su ciclo de existencia y su aparición como colectividad, como grupo, es propenso al conflicto, es decir, es inherente, la naturaleza del ser humano es conflictiva. Vivimos en permanente enfrentamiento, ¿no? Y hay siempre razones y también sin razones para que el ser humano se comporte de esa manera. Y las razones o sin razones es la que vamos a analizar dentro del tema del día de hoy. Pero antes tenemos que darles a conocer el concepto, ¿qué significa violencia? La violencia es un conjunto de conductas por parte de las personas o de la sociedad hacia uno o varios individuos que producen daños psíquicos o físicos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay insatisfacción de un grupo de la sociedad porque el Estado o la municipalidad no requiere, o sea, no satisface sus necesidades de buena convivencia? Entonces es allí donde las personas se organizan y generan actos públicos de protesta. Y en muchas ocasiones estos son pacíficos, son diplomáticos, pero ya cuando comienza a desbordarse es en la cual se convierten violentos. Claro, es por eso que por lo general, dice, estas conductas se evidencian mediante amenazas, ofensas e incluso por medio de la fuerza física. Entonces aquí ya de un escenario tranquilo, de propuesta, de protesta, tranquila, pacífica, como exige la ley, ya pasa a un escenario que cosa caótico, un escenario extremo en la cual los perjuicios son a otras sociedades y también, de hecho, al mismo Estado o a la misma autoridad, ¿no? Entonces, ahora, el tema de violencia en el Perú se ha generado de diversas maneras. O sea, hay una situación que hoy día los pueblos, las comunidades, las ciudades, los grupos étnicos, los grupos laborales, ¿no?, tienen su agenda y a veces se acude a la violencia para poder exigir. ¿Por qué? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad en la cual el Estado solamente hace caso siempre y cuando la gente protesta, o los grupos, los sindicatos, los colectivos sociales puedan recién todavía asumir una lucha, y esta lucha mayormente tiende a la protesta, ¿no? Entonces la violencia social se origina por eso, porque al principio toda protesta, toda manifestación grupal es pacífica, es tranquila, es de propuesta, pero ya cuando no hay atención, entonces pasa al siguiente escenario, que es la violencia extrema, ¿no? Ahora, a nivel de nuestras asociaciones, de nuestros grupos, siempre pues ha habido objetivos por los cuales luchar, ¿no? Porque el fin es obtener una acción que no se realizará de forma voluntaria. Entonces, y a lo largo de nuestra historia, por ejemplo, de Pasco, muchas veces lo que se ha logrado es mediante movilización. Y muchas veces ha sido movilización a la fuerza, ¿no? O sea, utilizando la violencia. Es un mecanismo que nadie quiere. O sea, uno no hace protesta con el fin de una vez ser violento, sino siempre es pacífico, o sea, siempre es organizado y de propuesta. Pero a medida de que no hay, digamos, la atención de parte del municipio, de parte del Estado, de parte del gobierno, es allí donde ya pues entra en una situación de conflicto permanente. Y vaya, ¿no? Este tipo de conductas no son propios de la era actual, al contrario, ¿no? Las protestas han existido desde hace muchos años. Las protestas se han generado y son hábito hace siglos, ¿no? Hubo muchas protestas violentas exigiendo derechos iguales, exigiendo mejor trato, exigiendo mejores situaciones. O sea, la violencia siempre ha sido utilizada en la protesta social como un elemento clave, ¿no? Por ejemplo,
En algunos casos se ha ido escalando y se ha transformado de manera más grave, porque en principio a veces sucede que un grupo de trabajadores hace su paro de un día, ¿no? Y luego de este paro se convierte en huelga. Cuando se convierte en huelga, ya no solamente sale el trabajador a protestar, sino también ¿quiénes salen? Salen la familia, salen la esposa, salen los hijos. Entonces el acto de la violencia social siempre será desde un marco tranquilo, organizado, de propuesta, y luego se convertirá, pues quizás de no ser atendido, en un elemento incluso de marcha de sacrificio, ¿no? Que utilizan mayormente las sociedades para exigir derechos al Estado, ¿no? Y que esta no es de ahora, es de antes. La violencia siempre ha existido, la protesta siempre ha existido desde antes, ¿no? Y esa protesta cada vez, de acuerdo al tema que se pelea, que se quiere luchar, se va poniendo más grave, ¿no? Ahora, en el Perú, ¿cómo ha sido la violencia social en el Perú? Si nuestra independencia misma es producto de una rebelión, en 1821 se independiza el Perú, se declara libre e independiente, pero esto no fue pues porque a los españoles les dio la gana de darnos la libertad, no, sino hubo un grupo rebelde, un grupo de protesta, que empezó a observar el Estado, el sistema con el cual éramos gobernados. Y fue Túpac Amaru, sí, Túpac Amaru, en 1780 que dio el primer grito de libertad, claro, y allí donde se generaron protestas, ¿no? Y durante 40 años los peruanos, los criollos, los mestizos, los indios empezaron a pedir ¿qué cosa? Libertad, ¿no? Y así ha ido generándose, pero ha habido movimientos que han generado violencia social, pero ya basado en un extremo radical, no legal, inmoral y también muy terrorífico, ¿no? O sea, los movimientos de protesta han ido ya a un tema muy, muy extremo, y eso se llama terrorismo. Entonces se respetan las luchas sociales, se respetan las exigencias de un pueblo, incluso ya por momentos se llega a ser inmanejables, ¿no? Una protesta de toma de carretera porque quizás hay necesidades que un pueblo no tiene y se requiere atenderlas, o que un grupo social requiere y no se puede, ¿no? Pero lamentablemente en el país ha habido violencia extrema, y esa violencia no le hace daño, o sea, esa violencia es mala, esa violencia es realmente algo que no debemos tomar como camino. Sí, ¿por qué? Porque esa violencia utiliza elementos, perjudica al Estado, y ha sido pues lamentablemente guiada por líderes que han persuadido a mucha gente a pensar de que el único camino es la violencia extrema. El único camino para exigir y poner algo es el terrorismo, y eso no es bueno, nunca, nunca. Tú como ciudadano, tú como futuro prospecto de ciudadano, tienes que entender que esto no es el camino, nunca lo fue. El camino sí, el camino es exigir, el camino es luchar por tus derechos, por los derechos de los pueblos, de las comunidades, pero nunca, nunca el camino correcto, nunca es esto, nunca, porque ya lo vivimos ya lo vivimos como país, casi 20 años de violencia extrema, incluso de guerra civil interna, decían algunos, para otros, no un conflicto armado, en fin, pero este tipo nunca debemos repetir, nunca, porque el país ya pasó eso. Entonces, hay formas de protestar, y cada grupo, cada organización tiene sus necesidades. Por ejemplo, construcción civil siempre pedirá en el tema de aumento de salarios, principalmente. Hay agendas prioritarias para el grupo de trabajadores, ¿no?, que lidera este sector importante de la producción nacional, pero no es el único, ¿no? También ahí se genera protestas, ¿por qué? Por el tema del campesinado. Hoy en día los grupos agrarios de producción tienen serias observaciones de que no son muy valorados, de que no son muy tratados, entonces generan, ¿qué cosa? Protesta social, ¿no? Y esto muchas veces se genera en violencia. El año pasado en el paro agrario, por ejemplo, lamentablemente hubo fallecidos.
¿Por qué? Porque vivimos quizás una sociedad no justa con lo que debiera ser, ¿no?, la atención prioritaria a todos estos sectores, ¿no? Hace poco, hay que decir, ¿no?, la violencia, la protesta usada por el grupo magisterial era necesario, porque de lo contrario, ¿cómo tú exiges muchos derechos ya postergados si es que solamente vas a la vía pacífica? Entonces, lamentablemente, en el Perú de hoy, el problema está en la actualidad nacional, que muchos gremios, muchas organizaciones sindicales se agrupan, piden, y tiene que haber una respuesta, ¿no? Y la respuesta, la primera respuesta de parte del Estado es justamente, ¿qué cosa? Es simplemente parar eso utilizando mecanismos de violencia. Y eso no es lo correcto. Y vaya que muchos han sentido esta pegada. Hoy en día, aparte de la agenda laboral, aparte de la agenda agraria, aparte de la agenda del sector de empleados públicos, también hay otra agenda que ha empezado cada día a subirse más, ¿no? Es el tema el tema ambiental, ¿no? Hoy en día los pueblos protegen su agua, los pueblos protegen sus tierras, su laguna. Entonces se genera también otro tipo de violencia, y esa violencia muchas veces es quizás mal entendida, porque a veces se tiene que decidir, ¿no?, entre cuidar tu laguna o el empleo, o generar empleo, porque de todas maneras la actividad extractiva genera empleo, pero a la vez también perjudica ambientalmente. Entonces los pueblos, algunos pueblos, no todos, han tomado la determinación de que primero para ellos es su laguna, primero es su agua, ¿no? Incluso esta agenda no solamente es peruana, ¿no?, sino también es a nivel mundial. O sea, el asunto va de que es un tema mundial, ¿no? Hoy en día los pueblos, la mayoría de organizaciones, trabaja por el tema de cuidar el planeta, ¿no? Y hay ONGs, ¿no?, organismos no gubernamentales que traen y trabajan en el tema de protección de bosques, trabajan en el tema de cuidar la tierra, de respetar el agua, ¿no? Y que hoy en día son impulsadas desde otros lados del mundo a estas organizaciones para que la gente proteste, observe, cuide y obtenga un mejor hábitat, un mejor planeta. Ahora, ¿cuál es la agenda en Cerro de Pasco? O sea, ¿cuál es nuestra agenda de nosotros? Bueno, nosotros como ciudad de Cerro de Pasco también hemos generado movilizaciones, se han generado protestas, y siempre la agenda ha sido, hace años, hace décadas atrás, el tema minero. Los trabajadores mineros generaban sus huelgas, sus paros, exigiendo mejores tratos laborales en torno al salario, al tema de bonos. Y luego ya de las huelgas mineras, ¿no?, cuando ya se paraliza a cielo abierto la producción minera, entonces como ya no hay mucha actividad minera, entonces ya pasa a otro flanco, ¿no? ¿Cuál es la protesta de los sectores de empleados públicos? Que es permanente casi siempre, ¿no? O sea, siempre hay protestas. La protesta de los estudiantes universitarios, ¿no?, pidiendo a una universidad mejor trato en sus formas de administrar, ¿no? Pero el tema ha sido últimamente el tema de la afectación de metales pesados en la población, principalmente en niños, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha generado protestas y también, por momentos, ha generado violencia dentro de nuestra lógica urbana, campesina, en la cual está inmersa la ciudad de Cerro de Pasco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de que el ser humano es conflictivo, y en grupos es más. Y muchas veces ese conflicto es irracional, incluso extremista, como el terrorismo, que no debemos repetir. Pero también hay grupos que sí tienen su argumento, que tienen sus razones por las cuales protestan, y producto de esto se genera una violencia social, ¿no? Entonces, estamos y vivimos inherente a eso. Eso es el panorama y el tema en cuanto a violencia social. Ahora, vamos a pasar de violencia social y cómo esto también está vinculado en el tema de la política. Sí, la política. Pero antes tenemos que definir bien el término. ¿Qué es la política? La política, jóvenes, es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, es decir,
La política es aquella en la cual un pueblo elige a sus gobernantes y estos, ¿qué cosa? Gobiernan su país. Alejandro Toledo fue elegido presidente, Alan García también, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, y aunque Keiko Fujimori no fue elegida presidenta todavía, entonces, pero sí ha sido parte activa de la vida política peruana. Entonces, los políticos son aquellos que están en el poder, pero que también objetan al poder de turno. Por lo tanto, su actividad política es esa. ¿Por qué? Porque la política es eso, pues, ¿no? Organizar las sociedades humanas. Y la sociedad es tan compleja que organizarlos, dirigirlos, merece también un tratamiento y un conocimiento muy especial, ¿no? Pero actualicemos nuestra situación política del Perú. Hace poco fue elegido este ciudadano como presidente de la República, sí. Pedro Pablo Kuczynski fue elegido democráticamente como presidente de la República, sí, pero lamentablemente pues hubo un Congreso que empezó a fastidiar su situación de presidente, empezó a objetar sus iniciativas y empezó simplemente a poder dinamitarlo todas sus gestiones que como presidente impulsaba. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? El Congreso trabajó para su vacancia, sí, y posteriormente su caída del gobierno, sí. Y fueron momentos críticos de la política peruana porque hubo varios pasos, ¿no? Por ejemplo, todo comenzó cuando el Congreso admitió su moción de vacancia. Se fijó una fecha para la vacancia. Y bueno, pues no, el presidente expuso una defensa y el Congreso votó la moción de vacancia presidencial y la admitió. Al admitir, el electo presidente tuvo que ser simplemente retirado del cargo y él tuvo que decir adiós, renunciando al mismo. ¿Ve? Eso, por ejemplo, generó crisis política en el país, sí. Luego de varios periodos en los cuales Toledo, García, Humala y llegó a PPK, no, ellos tuvieron también escasos niveles de aprobación, ¿eh? No siempre fueron buenos gobernantes, pero aún así sobrevivieron, o sea, cumplieron su periodo de 5 años. En el caso de PPK no logró cumplir sus 5 años. El Congreso hizo todo lo posible para que sea vacado, y cuando fue vacado se nombró a su primer vicepresidente como presidente. ¿Por qué? Porque en la lista de PPK y en toda lista partidaria se presenta un vicepresidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. La primera vicepresidencia estaba a cargo de Martín Vizcarra Cornejo y la segunda vicepresidencia de Mercedes Arauz. Entonces, como PPK cae, es vacado y él renuncia, deja un comunicado, ¿no?, en un mensaje a la nación. Entonces, ¿quién asume el mando? El actual, Martín Vizcarra, claro. Y luego, nombra a su Consejo de Ministros, ¿sí? Un equipo ministerial con el cual tendría que ahora gobernar. Gobernar en paz con el Congreso, por supuesto, pero este Congreso estaba casi integrado por su mayoría del gobierno, del equipo que había perdido las elecciones, liderado por Keiko Fujimori. Entonces Keiko Fujimori coordinaba con sus congresistas. ¿Para qué? Para que le bloqueen iniciativas buenas al presidente, para que hagan todo lo posible para vacarlo, porque al final el Congreso tenía una mayoría fujimorista, de 70 fujimoristas aproximadamente, más de 70, 72 casi, y estos cada día gestionaban para que le vaya mal al presidente, ¿sí? Tanto así que cayó, pues, ¿no? Y se fue, y lo nombraron a Vizcarra. Y Vizcarra nombró su equipo ministerial y empezó a gobernar, pero igual no compartía las ideas del Congreso fujimorista, en su mayoría fujimorista. Como no compartía y no tuvo acuerdos y no se llegaron a esos, entonces este Congreso, en mayoría fujimorista, ¿no?, empezó, ¿qué cosa? También a trabajar la caída y bueno, pues la posterior, la idea de vacarlo también a Vizcarra. O sea, al final, pues no, como verán, fue una crisis política que vivió el país hace poco, pero intensa, ¿no? Tanto así que el equipo ministerial conducido por su primer ministro, Salvador del Solar,
junto con el presidente Vizcarra, empezaron a hacer visible el pedido popular. ¿Y cuál era el pedido popular? El pedido popular era que el presidente cierre el Congreso. Sí, porque la gente decía ya, están cansados de todos. Todos son unos corruptos, todos llegan al poder para robar, para hacer mal las cosas. Y sí, pues no, vivimos casi gobiernos, todos acusados de corrupción. Todos. Desde Toledo, García, Humala, PPK, todos en proceso de investigación. Keiko no fue presidenta, pero dirigía una mayoría parlamentaria que se lo tumbó a Vizcarra, perdón, se lo tumbó a PPK y PPK se fue. Entonces, nuestra vida política peruana de los últimos años ha sido justamente resumida en eso, ¿no? O sea, en que la gente decía y estaba harta, cansada. La gente le pedía a Vizcarra, bueno, pues que cierre el Congreso y que se vayan todos, ¿no? Porque consideraban, ¿qué cosa? La población consideraba como un nido de ratas, ¿no? A todo aquel que llegaba al Congreso y que no era justo que la población pagase, ¿no? Entonces, de tanto pedido, de tanta exigencia popular, y bueno, pues Vizcarra tuvo que aplicar la moción de confianza. La moción de confianza es cuando el primer ministro va al Congreso y pide moción de confianza para hacer ciertos cambios dentro de la estructura de la Constitución, cosa que mejore el gobierno del país. Pero el Congreso no le permitió. ¿Qué dice la ley cuando la moción de confianza no es aprobada? Entonces el presidente, ¿no?, va y todo su equipo ministerial renuncia. Y luego convoca otro equipo ministerial. Este equipo ministerial nuevamente va y presenta una siguiente moción de confianza. Y si se le es negada, entonces el presidente tiene todo el apoyo constitucional, legal, jurídico, para cerrar el Congreso. Entonces, ¿qué hizo el equipo ministerial, el primer ministro, al Congreso? Le pidió moción de confianza. Este se la negó, y ni siquiera se la negó, le trataron mal a sus ministros del presidente. Y bueno, pues la gente estaba enardecida, la gente estaba que pedía de una vez, Vizcarra, cierra el Congreso. Y bueno, lo que hizo el presidente fue, ¿qué cosa? Ese acto, cerrar el Congreso. Tenía las armas jurídicas, tenía las armas constitucionales, y por lo tanto determinó el cierre del Congreso. ¿Sí? ¿Y después qué pasó? El presidente convocó a elecciones para que nombren a un nuevo Congreso. Sí, un nuevo Congreso que esté acorde a las exigencias populares, que esté acorde a lo que el país necesitaba. Y producto de esta elección, en la cual se presentaron otros partidos y también los partidos que dirigían el Congreso anteriormente, bueno, producto de esta elección, se produjo los resultados en los cuales hubo un movimiento drástico de la mayoría parlamentaria, ¿no? Si antes en el Congreso dominaba Fuerza Popular con más de 70 congresistas, o sea, casi todo esto era naranja, en el nuevo Congreso hubo partidos políticos nuevos o diferentes, ¿no?, que renacían y lograron estas cuotas congresales, es decir, cada uno puso una cantidad de congresistas que le permitía equilibrar y que el Congreso sea, digamos, mejor conllevado, ¿sí? Recuerden que por PASCO se elige 2 congresistas y fueron elegidos 2 congresistas y que pertenecen a esta agrupación, Alianza para el Progreso, ¿no? Uno que pertenece a Acción Popular, ¿no? 2 por PASCO. Bien. Y bueno, se nombró el Congreso y luego, pues, ¿qué cosa? Se juramentó al nuevo Congreso. Y este Congreso ahora es el que está vigente, es el Congreso que está actualmente ya gobernando y gestionando las leyes para administrar este país. Allí nomás cuando estaba en esto, ¿no?, ¿qué pasó? Bueno, pues el presidente anunció mediante mensaje a la nación, confirmando el primer caso de coronavirus en Perú, COVID-19. Y esto cambió totalmente el escenario de nuestro país. La política, ese arte de gobernar ciudades, ese arte de gobernar pueblos de Estado, ahora se convertía en la ciencia que tiene que administrar un país en plena pandemia. O sea, algo crítico, ¿no? Entonces todo cambió, pues. El presidente tuvo que, con sus ministros, determinar políticas, normas, reglamentos para cuidar a la mayoría de peruanos. Se estableció
se establecieron elementos muy importantes que tenían sí o sí ayudar a la nueva política del país, o sea, la forma de administrar esta crisis, ¿no? Y la reunión del Consejo de Ministros, las conferencias de prensa y todo lo que hoy día estamos viviendo es la actualidad nacional, es la política del país actualmente, ¿no? Política entendida ya en enfocarse todo para evitar la propagación del COVID-19 en toda la población. Miren, nuestro país ha vivido entonces estos 2 últimos años, pero una política realmente de crisis en crisis, ¿eh? Se lo han bajado un presidente, subió el primer vicepresidente, el primer vicepresidente, ahora presidente, se enfrentó a un Congreso que se le oponía, tuvo que cerrarlo el Congreso utilizando las armas constitucionales, y luego cuando ya se parecía que volvía la calma, la tranquilidad jurídica, constitucional, democrática en el país, ¿qué pasó? Se nos viene la pandemia, ¿no? Y el presidente tuvo que confirmar el primer caso de COVID y luego equipar los hospitales y toda la política que hoy día tú vives y que hoy día tú conoces, ¿no? Porque eres actor principal como ciudadano de este país, como hijo, como hija, entonces tienes que tomar estos elementos claves. Imagínate cómo ha cambiado drásticamente los escenarios de la política en el Perú. Realmente impactante. Muy bien, eso es la actividad, este fue el tema de hoy. No te olvides hacer tu actividad, siempre es importante para que la realices y poder tener una idea mejor de lo que significa hacer en el país todo esto. Bueno, no te olvides proteger, cuidar a tu gente, cuidar siempre, por favor, el uso de la mascarilla, no hay que salir de casa, solo que tiene que salir el autorizado para las compras y todo eso. A cuidarse, por favor, y la tarea, la actividad ya está en la plataforma, no te olvides desarrollarla y subirla para su calificación. Será hasta la próxima.